Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos en una ocasión más a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En esta ocasión vamos a resolver de una vez por todas y para siempre la cuestión de la política y el deporte. En qué medida el deporte se ha visto contaminado por la política, si eso es algo inevitable, si puede ser positivo para alguna buena causa. Todo esto vamos a hablar en unos minutos a partir de unas ideas básicas que podemos adelantar, como el carácter simbólico que tiene la identificación con, por ejemplo, en las selecciones nacionales y los campeonatos de Europa o del mundo, de cualquier deporte, y por supuesto en las Olimpiadas, que cada 4 años son una cita en la que cada país presenta lo mejor de su juventud, aunque últimamente lo mejor de su juventud son personas que han nacido en otro país y se les ha nacionalizado porque son muy buenos en algún deporte. También hablaremos de eso en su relación con la política y la evolución de nuestros países. Podemos citar miles de ejemplos de cómo desde sus orígenes la política y el deporte han estado relacionados, desde la celebración de los Juegos Olímpicos en Grecia, en el que cada ciudad de la Hélade mandaba a sus jóvenes a representarse, y era algo tan importante que incluso se decretaba la tregua olímpica, y una ciudad en guerra con otra ciudad permitía que la delegación olímpica atravesara su territorio, aunque estuvieran enemistados. Y ya en tiempo moderno, pues por supuesto, las Olimpiadas a un nivel corriente son siempre un fenómeno de exaltación política. De hecho, las ceremonias de apertura y clausura son el último resto de esas manifestaciones de multitudes de los años 30 del fascismo y el comunismo. Y yendo ya más a tiempos modernos, pues podemos mencionar muchos ejemplos de extremismo relacionado con la política y el deporte, incluida la famosa guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador. Lógicamente la guerra fue por otra cosa, pero la guerra empezó en el momento que el árbitro pitó al final del partido. Recientemente en Sudamérica, esto es algo que yo no conocía, he leído hace poco, se está dando la costumbre de que cuando hay una cumbre entre países, los presidentes se regalan uno a otro la camiseta de la selección nacional de fútbol de su país. Bueno, y aquí en España, lógicamente, tenemos esa década gloriosa de la selección de Luis Aragonés y Del Bosque, en la que ganamos 2 Eurocopas y un Mundial, en el que hubo una enorme repercusión política de esa exaltación nacional, en algunos casos a favor y en otros muy en contra. De hecho, podríamos incluso más tarde comentar cómo el independentismo se vio casi provocado por esos festejos en la calle de ciudadanos que hasta entonces estaban escondidos
ellos y su bandera, y tomaron las calles de Cataluña y del País Vasco. Hay muchísimos otros ejemplos, como hemos ido comentando, de las Olimpiadas del 36 en Alemania, con los atletas negros, los atletas alemanes, las fallidas Olimpiadas Populares de Barcelona, que es un caso, yo creo que poco conocido, pero muy divertido, lo podríamos comentar más tarde. Y si nos vamos a España en lo que es las ligas domésticas, pues en qué medida están politizados también los clubes de fútbol y cómo ese fenómeno ha pasado, en mi opinión, de lo que eran los grupos ultras que estaban dentro de la mayoría de los clubes, que solían ser de extrema izquierda o de extrema derecha, y cómo esos grupúsculos se han ido aplacando y a muchos los han prohibido entrar, pero esa politización en muchos casos se ha sustituido por una politización del propio club, como es, por ejemplo, el caso del Fútbol Club Barcelona en la deriva independentista que ha tenido en los últimos años, y que parece ser que con la fulminante desaparición de Bartomeu a principios del año que viene, o incluso antes, lo que se viene probablemente sea ya el independentismo más radical en la presidencia. También podemos citar ejemplos claramente positivos, como cuando Sudáfrica organizó el Mundial de Rugby en el 95 y sí, realizó una gran maniobra de propaganda política de unidad nacional en torno al equipo de Sudáfrica, y que además consiguió por primera vez ganar el Mundial, algo que nadie se esperaba, y era un equipo en el que jugaban juntos los blancos y los blancos y los negros, aunque es verdad que el rugby sigue siendo un deporte de blancos en Sudáfrica, pero gracias a que el presidente estaba apoyándolo en la grada, y bueno, fue una jugada que salió bien y realmente le lavó la cara a Sudáfrica hacia el exterior. Y como introducción yo creo que hemos centrado bastante bien el asunto, y vamos a saludar ya a la muchachada. Tenemos, como siempre, a Gonzalo G. Carrascal. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Aquí andamos, Miguel, una vez más intentando, como bien dices, hablar de una vez y para siempre de este tema. Muy bien. Vamos a saludar también a Juan Elías. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Y tenemos también desde Londres a Pablo Dopico. Buenas, Pablo. Buenas tardes a todos. Encantado de teneros otra vez al otro lado de la pantalla. Pues una vez que hemos introducido un poco el tema, no sé si queréis comentar algo de lo más reciente, de lo más lejano, en sentido más general o más concreto. ¿Quién tiene algo que decir? Juan. Bueno, yo quiero empezar reconociendo mi total desconocimiento del tema, con lo cual... Empezamos bien. Perdóname si lo que digo no pasan de ser intuiciones. Entonces, por ejemplo, tú has dado ejemplos en los que el deporte es positivo, como las Olimpiadas en las que las naciones se abrazan mostrando a lo mejor de su juventud, pero a mí lo que insisto, desde mi ignorancia, lo que me da la sensación es de que el fútbol también causa mucho daño social, y por ejemplo, yo intuyo que la polarización política que vivimos en España está relacionada también con la polarización del fútbol Madrid-Barça, que de ahí no salen, que yo sepa siempre ganan uno de los dos equipos gana la liga, todo gira en torno a la oposición entre estos dos clubes, que obviamente tienen, como bien has dicho, en el caso del Barcelona, pero también del Madrid, una bandera ideológica detrás. Y el fútbol, por mucho que, es como decía Julián Marías, es una vigencia social, por mucho que queramos ignorarlo, nos afecta. Por mucho que queramos no saber quién es Leo Messi, todos lo sabemos.
no podemos, si vivimos en España, no podemos vivir al margen del fútbol, aunque queramos. Con lo cual, a pesar de no ser un aficionado, tenemos que opinar y nos afecta. Gonzalo. Bueno, sin duda el fútbol y bueno, el espectro de deportes más usualmente o socialmente asumido forma parte de lo que son los lugares comunes en los que, bueno, la mayoría de las conversaciones, digamos, usuales o convencionalmente acaban discurriendo de un modo u otro. No por ello deja menos de llamar la atención el modo con que toman un papel tan relevante y tan importante, ya no solamente en el ámbito puramente social, sino en el ámbito económico y, por supuesto, en el político, como bien demostrabas, en tanto en cuanto, bueno, pues son expresiones que al final no acaban sino de mostrar unos intereses de poder muy concretos, alineados precisamente en crear bueno, pues unas banderías, unos gustos, moldear, por tanto, unas preferencias sociales en términos de identificación con unas determinadas identidades y que, bueno, en cierto modo no dejan de ser más que mecanismos de faccionamiento social que uno, si no quisiese pensar mal, podría llegar a dilucidar que no son más que mecanismos para intentar evitar que la sociedad llegue a poder reflexionarse a sí misma como una unidad global y, por tanto, distraernos a partir de la creación de banderías ficticias que nos alejen, por tanto, de esa visión de resolución de problemas comunes que solamente podrían ser asumidos y entendidos a partir de la perspectiva global de entendernos como integrantes de una formación conjunta o de una nación única sin disensión interna, más allá de los, ¿cómo decir?, de los problemas que tenemos que llegar a resolver juntamente. En todo caso, el deporte, como bien dices, es un lugar común. Y el fútbol, realmente, yo, vuelvo a decir, igual que Juan, no soy en absoluto un gran conocedor de pero debo de decir que no deja tampoco de sorprenderme lo atávico y también lo profundamente salvaje que resulta escuchar desde las inmediaciones de cualquier campo de fútbol el rugir de esa masa enfervecida cuando se desarrollan las diferentes dinámicas en un juego y puedes notar como algo que es mucho más profundo de todo cuanto conscientemente hacemos y que entronca con lo más básico del ser. Yo quiero aprovechar en primer lugar para mandar mis condolencias a todos los culés por el partido de ayer, ya que estamos hablando de deporte. Y continuando con lo que comentan Juan y Gonzalo, creo que estoy de acuerdo en el sentido de que, o incluso diría que voy un paso más allá. Creo que aunque yo creo que todos en España somos más o del Barça o del Madrid, hay que elegir un bando, esa necesidad de identificación que, por lo menos en España, y yo creo que casi tiene el carácter general del ser humano, nos lleva también a los que estamos de algún modo u otro interesados en el deporte a aficionarnos, a seguir, a admirar o amar y odiar seguir con el fútbol, cierto club, igual que nos lleva a amar, odiar, admirar y querer a nuestro pedacito de terruño dentro del país, ¿no? Y es muy interesante que más allá de la clásica división Barça-Madrid, dentro de las diferentes regiones y territorios de España, también hay divisiones muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, moviéndose hacia Cataluña, está clara la división entre los fans o los seguidores del Español y los del Fútbol Club Barcelona, con todas las connotaciones que eso supone a nivel ideológico, y que además presupone, digamos, cierta noción de lo que es quizá ser catalán y de lo que es ser español para aquellos que son seguidores de estos equipos. Creo que este esquema básico se reproduce en los diferentes territorios de nuestro país,
a diferentes niveles, y creo que da un buen sentido de cómo el deporte en general, pero sobre todo el fútbol en particular, creo, y al menos a nivel de nuestro país, es un fenómeno multiestructural y es un fenómeno en el que se pueden distinguir numerosas capas que vertebran a la sociedad y a las identidades nacionales. Siguiendo el ejemplo que has puesto de los pericos y los culés en Barcelona, ahí hay una doble lucha política que es tanto la identidad nacional catalana y de española de los charnegos, pero sobre todo hay una lucha de clases que se produce también en cualquier otra ciudad en la que hay dos grandes equipos que juegan en la primera competición. Probablemente es algo ficticio porque son clubes muy grandes y hay de todo, pero siempre queda el mito del club pobre contra el club rico, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Barcelona, lógicamente, coincide que es el club rico con que es el club de la oligarquía nacionalista frente al club pobre que además se le ha privado de su estadio tradicional dentro de la ciudad y ahora tiene que jugar fuera de la ciudad, como con una humillación hacia lo que representa ese tipo de personas. En el caso de Madrid es todavía más falsa el dilema porque se atribuye al Real Madrid ser el equipo de los ricos con su estadio en la Castellana frente al Atlético de Madrid que estaba a la orilla del río y ahora está directamente ya en San Blas. Quizá el que sí hace de equipo pobre legítimo es el Rayo Vallecano, pero bueno, le cuesta mantener la estela de los otros dos. Lo que sí quería decir como cuestión de fondo y para que lo comentemos es el deporte como una de las grandes muestras de la civilización europea que se ha universalizado primero con los griegos, luego quizá en Roma, aunque es menos conocido, ha dejado menos rastro, y luego por supuesto con el Imperio Británico y la invención de los deportes modernos como forma de representación pacífica de la guerra y permitir que la bestia humana reproduzca de forma simbólica incluso como espectáculo y generando dinero de la pulsión por destruir a tu enemigo, ya sea la ciudad de enfrente, el barrio de al lado o el país rival. Creo que eso es algo que en principio es muy positivo y demuestra que algo hemos avanzado, ¿no? Si te desahogas viendo el partido, además asumes la derrota y no haces como en El Salvador, Honduras y luego sacas al ejército a sacar al otro país, pues por ahí vamos bien. No sé cómo lo veis esto. Gonzalo. Bueno, sin ningún tipo de dudas, lo que planteas es enormemente interesante. Entender el juego precisamente como una forma desplazada del conflicto en su visión no cruenta. Realmente la muerte, o digamos sí, la muerte desplazada, forma parte de la esencia misma de todo juego. Ya hablemos del deporte que planteas o una sencilla partida de parchís o de ajedrez. La muerte no deja de ser más que la expresión desplazada en forma de fracaso entre los contendientes. En todo caso, lo que hace el deporte dentro de ese ámbito concreto de la forma desplazada de muerte que conlleva el juego es establecerlo en su dimensión social. Es decir, es la capacidad de poder realmente mitigar, como bien señalas, los recovecos de la bestia que subyacen en los agregados sociales y de esa forma poder, en cierto modo, mitigar el deseo de sangre de cualquier tipo de colectivo humano.
que a fin de cuentas, como bien sabéis, decía Freud eso de que no es más que un simio depredador sangriento de sangre. En todo caso, el uso a partir de esa dimensión social creo que se ha visto especialmente, digamos que exacerbada, en la medida en la que el deporte no solamente derivó espectáculos, sino en el modo en que el espectáculo, bajo la lógica del mercado, evoluciona hacia negocio. Y el momento en el que evoluciona hacia negocio, las formas con las cuales se desarrolla el ámbito del deporte y los intereses que lleva asociados empiezan a desligarse del fundamento en tanto que desplazamiento o forma desplazada del conflicto, para empezar a ser realmente por sí mismo lógicas particulares de una economía que lo que pretende realmente es, bueno, pues consolidar no solamente el espacio lúdico, sino la dimensión real de preferencias y de pensamiento de una sociedad en su conjunto para, digamos, consolidar unos hábitos en torno a los cuales finalmente se fijen todas nuestras conductas. Por ello, bueno, como bien señalábamos, nuestras conversaciones de café giran en torno a estos ámbitos, que ya vienen siendo conversaciones moduladas desde las mismas instancias iniciales del niño, en la guardería o en el colegio, en la que los iconos o figuras que pretenden ser señeras a la hora de crear identidades a emular, vienen asociadas precisamente a esas figuras que la propia estructura económica de la lógica de explotación del deporte hace crear y emerger. Bueno, aquí Gonzalo ha tocado un tema que me parece muy interesante y que a mí me parece maravilloso, es decir, la mercantilización del deporte. A mí que el fútbol dé mucho dinero me parece estupendo y maravilloso. De hecho, yo aquí una vez más os tengo que preguntar a los que sabéis más, he oído que de hecho el fútbol español está mal gestionado y podría dar muchísimo más dinero. Eso por supuesto se traduce en más impuestos y más dinero que tiene el Estado para servicios sociales. Entonces, es decir, que el deporte, o sea, que es como nos quejamos de que, no sé, se hacen películas para ganar dinero. Pues si se hacen películas para ganar dinero, es lógico, el productor quiere recuperar su dinero y el deporte, la Liga Nacional de Fútbol, lo lógico es que dé dinero, que para eso está. No lo veo mal. Y luego una matización. O sea, lo que habéis dicho, lo que estáis diciendo todos son aspectos muy positivos del deporte o del fútbol en España, de sentimientos afectivos y cuestiones por el estilo. Pero no me acabáis de responder a mi pregunta. ¿Qué pasaría o no viviríamos en un país mejor si en los próximos años la Liga la gana un año el Sevilla, el otro el Celta, el siguiente el Albacete? ¿No seríamos una sociedad más liviana, más cordial si se desmontara el artefacto Madrid-Barça todos los años Madrid-Barça? Hombre, quizás sería una sociedad, digamos, una forma de representación deportiva más equitativa, ¿no? Pero hay que preguntarse si en ese caso quizá la sociedad sea mejor, pero el deporte empeora, porque al final, si lo que da este deporte espectáculo, digamos, lo que da a la Liga Española el carácter que, como bien denotaba Gonzalo, tan económico, digamos, tan de mercado actualmente, es la capacidad que tiene de mover masas ciertos clubes como el Real Madrid, el Barcelona, en los últimos años el Atlético. En estos casos, precisamente por esa capacidad de mover ingentes sumas de dinero, que también los clubes están al nivel al que están y por desgracia no tienen competidores dentro de las diferentes dentro de la liga, digamos, de fútbol española. Así que es posible que ganáramos de alguna forma en equidad
futbolística, si ese término tiene algún sentido, pero al mismo tiempo yo creo que nuestra liga como espectáculo perdería mucho carácter, mucho valor. No sé qué pensáis vosotros al respecto. Hombre, la liga es una institución de las pocas instituciones sólidas que quedan en España y que ha mejorado enormemente en cuanto a su gestión económica. Realmente se ha profesionalizado de verdad desde hace muy pocos años y ha tenido un crecimiento económico descomunal con la venta de los derechos de imagen y bueno, lo que es básicamente las televisiones al extranjero, ¿no? Hablando del partido del otro día, pues lo tuvimos que ver con la tripa llena de cocido porque lo estaban retransmitiendo para los chinos, no para nosotros. Jugamos en horario chino. Y lo que sí quería comentar es que la gran rivalidad que ahora vivimos del Real Madrid y el Barcelona es relativamente reciente dentro de la estructura del fútbol español. Hasta los años 70, hasta mitad de los años 70, incluso casi principios de los años 80, el panorama estaba muchísimo más abierto. Para que la gente se haga una idea, el que no lo recuerde, hasta que un señor del que no diremos su nombre se apoderó del Atlético de Madrid presentando unos avales falsos, el Atlético de Madrid tenía las mismas ligas que el Barcelona. Y fue justamente a partir de la gestión catastrófica de ese presidente y la apropiación ilegítima del club cuando se disparó el Fútbol Club Barcelona como único rival a la altura del Real Madrid. También desaparecieron de la primera línea el Athletic Club de Bilbao con su política supremacista, que probablemente es algo que podamos comentar, ¿no? Es un club que solamente se permite jugar con jugadores que hayan salido o bien de su cantera o bien de lo que ellos llaman Euskal Herria, aunque cuando les conviene Euskal Herria llega hasta Logroño, pero bueno, eso se les perdona o ellos mismos se lo perdonan. También anteriormente el Valencia, en los años 70 tuvo unos años buenos con ligas, el Sevilla un poco antes. Realmente fue con la super profesionalización del fútbol que los únicos que consiguieron mantener el nivel no ya para su propia liga, sino para competir en la verdadera competición internacional donde está el gran dinero, que es la Champions League, fueron el Real Madrid y el Barcelona. Y sobre cómo ha evolucionado la profesionalización de los clubes y de la liga, yo creo que también hay una dimensión política muy española que tiene que ver con la oligarquía y con cómo siempre el que está en posición de dominio maneja cualquier situación para obtener unos beneficios injustamente superiores a los de los demás y haciendo imposible una verdadera competencia. Y ya en 2 frases intento terminar porque esto es importante para el que no lo conozca bien. Hay un modelo de reparto que es el que España ha copiado un poco, ya ha dado un gran salto de calidad a todos los clubes, pero no lo ha hecho igual que ellos, que es el modelo de la Premier League en Inglaterra, en el que el reparto es muchísimo más justo y aparte de que consiguen muchos más ingresos, también se reparte mucho más. La diferencia entre los que más reciben y los que menos es mucho más pequeña que aquí. En cambio aquí, aunque habiendo conseguido mucho más ingresos, es verdad que llega mucho más dinero incluso a los equipos de segunda división, tenemos un sistema en el que ese reparto se fija sobre todo en las cuotas de audiencia que tienen unos clubes u otros. Y, lógicamente, al ser los equipos infinitamente más grandes y poderosos económicamente, el Madrid y el Barcelona, son más divertidos, tienen las grandes estrellas, tienen mayores audiencias y cuando se sientan a negociar presentan esas cifras y dicen, oye, a mí es que me ven tantos millones y al Cádiz le ven... No lo ven ni los de Cádiz porque además los ponen a la misma hora que juega el Madrid y no lo ve nadie. Entonces, lo que hace eso es reproducir y aumentar el dominio oligárquico, en este caso, de los dos mayores clubes
Luego hay otros que se les van acercando, como puede ser el Atlético de Madrid, a veces el Sevilla, el Valencia, pero siempre compitiendo en desventaja y no pudiendo acercarse, y ahora ya sí que termino, no pudiendo enfrentar nuestro modelo de competición al inglés, donde sí tienen 6 grandes equipos que se van más o menos alternando y no es tan pobre como en España, que ya solo tenemos 2. Y ya me callo. Bueno, lo cierto es que ellos, para empezar, fueron los que inventaron este negocio, o sea que en cierto modo nos llevaban ventaja antes de nosotros asumirlo, que yo creo que en cierto modo el fútbol entró a partir de los ingenieros ingleses en las minas del sur de Cádiz, precisamente de Río Tinto, creo recordar, a su explotación, y a partir de eso es como empezó todo, ¿no es así? Huelva. En Huelva, perdón, Huelva, así es. En todo caso, sí, comentabas los equipos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi más tierna adolescencia, pues ver también el Coruña del Lendoiro también hacerse con la Copa. Recuerdo que había un cierto mayor grado de acceso. En todo caso, sí creo, como bien señalabas, que la lectura que se tiene que hacer en términos de cómo están definidas la relevancia de los equipos, en este caso concreto del fútbol, y la relevancia que tienen a nivel económico, no pueden sino leerse en términos de la preponderancia de las diferentes oligarquías locales. Obviamente, la acumulación de capital es la que es en cada una de las diferentes regiones de España, obviamente de una manera muy poco igualitaria, y la manera con que la Liga da expresión a los diferentes equipos y por tanto el alcance para poder realizar la contratación de mejores o peores figuras no dejan de ser más que la expresión de la capacidad de sus respectivas oligarquías locales. En todo caso, como bien señalas, el hecho de que cada vez se haya concentrado más la capacidad de adquisición y contratación de mejores figuras por parte de básicamente 2 equipos no hace más que ahondar en la dinámica de falta de equidad económica o de acumulación de capital eminentemente bipolarizado en el conjunto de España, y por tanto, bueno, pues no deja de ser más que una expresión que ahonda o que digamos que se solapa con lo que es también la falta de equidad en la inversión económica y del tejido productivo en el conjunto del territorio nacional. En todo caso, creo que también es interesante el modo con que también el deporte es empleado desde el punto de vista de la dimensión de la noticia, ya no tanto como un elemento de información por sí mismo, que se ha creado ya de por sí como un aparte en cualquier medio de comunicación, ya sea escrito o radiado, sino en que su propio contenido no sea en tanto expresión de un interés cierto sobre la materia, sino expresión de la necesidad de imponer un determinado quantum de contenidos de esa materia para lograr escamotear la parte de realidad concerniente a materias esenciales para adecuada gestión social que no desean ser expuestas en el ámbito del debate público por los poderes fácticos económicos que pretenden realmente pues mantener la dinámica del relato y del debate público soterrado bajo unos principios básicos que el deporte no haga sino que ayudar a consolidar. Juan. Gonzalo me ha dejado sin palabras. Pablo, quiero decir, ¿vosotros creéis que si no existiese el contenido deportivo en tanto que tal, con la preeminencia y predominancia que tiene en términos de contenido, en términos de diversidad de diferentes fuentes, formatos, etc., si todo eso, ese esfuerzo informacional fuese puesto en, intentar realmente ahondar en los problemas esencialmente relevantes a nivel social, económico, que nos aquejan como sociedad, ¿creéis acaso que el debate público no se vería enriquecido o al menos más ahondado de lo que a día de hoy es? ¿O por el contrario, sencillamente forma parte de una forma de entender la realidad y por tanto tenemos que comprender que el debate público se encuentra pauperizado en razón a la incapacidad
de nuestra sociedad para poder profundizar más allá de lo que nos viene dado. O sea, lo que estás diciendo con mucha elegancia es que el fútbol es una cosa que han creado los poderosos para que no pensemos y es una especie de lobotomía social y que estaríamos mejor leyendo a Machado. Pero ese tema es lo que ya lo tenemos que dejar por imposible. Ya no, el grueso de la raza es futbolera y eso ya no lo podemos cambiar, creo yo. Ahora lo que sí, por eso eso no es lo que se llamaba panem et circenses. Claro, y como decía Defcon 2, ¿no? Pan poco y el circo muy malo. Pues sí, que el fútbol es el circo romano actual, pero eso es lo que digo, he intentado decir yo desde el principio, es que eso ya nos supera, o sea, ya no, en ningún caso vamos a conseguir que los domingos por la tarde la gente se ponga a leer libros, a participar en tertulias metafísicas o en interesarse por la ciencia. O sea, el fútbol es inevitable. Ahora, es una vigencia que no vamos a poder cambiar. Ahora, a partir de ahí, hay que intentar comprenderlo. De todas formas, yo creo que es un fenómeno interesante en tanto que, si bien podemos sacar al fútbol esta máxima del pan y circo, al mismo tiempo el fútbol en los últimos años se convierte también en un motivo de reflexión sobre los debates políticos y sociales. Lo que inicia con el fútbol se continúa en forma de debate político, y como comentabas tú, Miguel, lo hemos visto con el independentismo, porque al final el seguidor del Barça, o buena parte del seguidor del Barça en Cataluña, se identifica con una cierta ideología independentista y demás, y a raíz también de su seguimiento del equipo, entra, digamos, dentro de esos círculos ideológicos. Lo mismo ocurre, yo creo, con equipos, digamos, de un carácter ideológico muy marcado, como pueda ser el Rayo Vallecano, que también mencionabas antes, en la que la misma pertenencia al equipo conlleva también una connotación ideológica determinada que moldea, digamos, el carácter de la persona y le lleva o por lo menos en ciertos sectores de estos seguidores, les lleva a tomar acciones y a reflexionar sobre temas que van más allá de lo puramente futbolístico. Así que lo que empieza, digamos, como una distracción de los temas sociales, acaba siendo también de alguna forma ese empujón para volver a las preocupaciones sociales y políticas de la sociedad. Yo, Pablo, matizaría que tienes razón, pero es una vuelta a la conciencia política perversa. O sea, del fútbol no va a salir un diálogo platónico. O sea, del fútbol sale las barras bravas y voy a patear la cabeza al que es del otro equipo. Sí, ahí estoy de acuerdo. Además, en tanto que el fútbol como casi cualquier deporte, ¿no? Pero más en el fútbol que, como lo identificamos hoy en día, viene a ser una cuestión de ganar o perder. El debate político que se pueda identificar o que pueda seguir a la identificación con un equipo también es un debate político en el que solo hay ganadores y perdedores. Sí, que no... O sea, que eso es un poco lo del Madrid-Barça. Si la proyección política existe, eso no lo negamos, pero es que el problema es que exista. O sea... Pero yo creo que en cuanto saltas al ámbito público, eso es algo que necesariamente sabes que va a estar ahí por cuenta de los intereses fácticos que definen el juego y el tablero en sí mismo. Quiero decir, ¿en qué medida realmente no solamente los equipos son expresión de ese poder fáctico económico y por tanto político, sino en qué medida sencillamente incluso esos propios jugadores de fútbol o de tenis o conductores de Fórmula 1, etc., que pueden surgir de una forma, como decir, artificialmente coyuntural, resulta que no son más que muñecos completamente manejados, aupados y a la postre, cuando no son útiles, abandonados por
justamente esos intereses fácticos que pretenden únicamente alimentar esa espuma social que genera realmente esa afición inducida y que finalmente sencillamente como cortinas de humo, en cuanto dejan de ser útiles para el propósito que pueden digamos que ejercer, se les deja caer sencillamente y se convierten en muñecos rotos de un determinado, digamos, de una determinada concepción o movimiento político-económico. Que eso también tiene que ver, la politización es muy superficial. Vicente Calderón, en tiempos de Franco, supone que el Atlético de Madrid era un poquito antifranquista, pero vamos, frente al franquista que era el Real Madrid. Pero vamos, Vicente Calderón era tan franquista como Santiago Bernabéu. Y estoy seguro que habrá directivos del Español que sean independentistas y del Barcelona que no lo sean. Es, efectivamente, como dice Gonzalo, esto es un poco juegos de oligarquía que en ningún caso corresponden con el sentimiento real o la filosofía política que puedan tener las direcciones de los equipos. Sí, hay un ejemplo curioso, saliendo un poquito del fútbol, luego volvemos si queréis, que fue fantástico. Fue en un deporte un poco absurdo en España, que es el esquí de fondo, y en las Olimpiadas de invierno, en las que nunca pintamos nada y bueno, pues no es lo nuestro. Pues hubo un atleta alemán que le dio por venirse a vivir a España y competir por España. Se llamaba Johann Mure. Y este hombre por lo visto era muy bueno en lo suyo y le dio por ganar 2 medallas de oro 2 días seguidos. Y entonces, por primera vez, en la portada del Marca, que hay que recordar que el Marca es con mucha diferencia el periódico más vendido y más leído en España, eso ya nos sitúa en dónde estamos, pues le dedicó la portada a este deporte y a este superatleta, y el titular le llamaba Juanito. Había pasado a llamarse Juanito, ya era muy de los nuestros. Al día siguiente le detectaron que se había dopado, iba puesto como las grecas, le quitaron las 2 medallas de oro y la portada del Marca le llamaba Johan, ya no era Juanito, se volvía a llamar Johan. Y sí que hay una larga tradición de uso de los éxitos políticos, los éxitos deportivos nacionales en la política, y donde esto se ve más es en los grandes eventos que son los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol. Ahí hay toda una historia de crapulencia y corrupción, sobornos y interferencias políticas tanto en los Juegos Olímpicos como sobre todo en la FIFA y los mundiales, que da muchísimo juego, ¿no? Todos estos casos del Mundial de Argentina con la dictadura, el Mundial de Corea, cómo nos echaron, no sé, si queréis lo comentamos porque yo creo que da mucho juego. ¿Conocíais a Juanito o no? Yo no me acordaba. Del Mundial de Argentina es muy simpático. Juan José Sebrelli cuenta en sus libros Comediantes y Mártires sobre los mitos argentinos que Videla fue al vestuario a decirle a los jugadores que ellos eran soldados de la patria y que los soldados que no cumplían sus objetivos eran severamente castigados. O sea, los jugadores argentinos salieron a jugar y ganaron, pero salieron pensando que es que como perdieran les mandaban al garaje. O sea que sí, la utilización política del fútbol o del deporte es a veces brutal directamente. Bueno, de hecho, el hecho de que España pudiese y finalmente ganase el Mundial de 2010 era un elemento clave en la propia agenda de Moncloa en aquel entonces. O sea, no era un elemento cualquiera, sino que a partir de ello, pues el despliegue obviamente de propaganda y agitación que desde instancias del poder económico y político fáctico son capaces de desplegar es evidente, y la relevancia que tenían a la hora de poder incluso modificar un estado de opinión, que a fin de cuentas eso es de lo que va realmente la gestión democrática, es evidente. En la medida en la que realmente yo creo que la parte más interesante de todo lo que es el deporte
radica en el modo, como bien señalabais, de la modulación de los afectos. Y en la forma en que modulas los afectos y modificas, por tanto, lo que son las preferencias y los gustos, los estados de opinión son perfectamente modulables a partir de esto. Es decir, vehiculas la gestión y la modificación de las percepciones a partir de un elemento tan aparentemente ajeno a lo político como es el deporte, para realmente un propósito que no es sino sencillamente la modificación de los pareceres en términos de elección, que hace, yo creo, que de nuestras democracias realmente aparatos un tanto débiles en términos de manipulación, como bien señalabais. Pablo. A mí me gustaría, no sé, en trasladar la pregunta también, porque llevamos un buen rato hablando del fútbol y tocando también las Olimpiadas así de forma tangencial, ¿no? Pero creo que el caso del fútbol es, por un lado es paradigmático y por el otro también es un tanto especial. Yo creo que hay otros deportes, veas el tenis, que quizás contribuyen menos a la polarización o a este discurso de unos contra otros o esta necesidad de pensar en el deporte como una guerra constante. Yo siento que cuando juega Rafa Nadal, por ejemplo, en España no hay tanta división como quizá pueda haber obviamente cuando juega el Barça al Madrid, pero también cuando juega la selección española. Creo que hay algo inherente al fútbol que lo convierte en un deporte mucho más agresivo en ese sentido y mucho más violento de lo que puedan ser otros. No sé qué pensáis al respecto. El tenis es un buen ejemplo de iniciativa individual. Y cuando eliges a un tenista, hombre, está el factor nacional. O sea, todos miramos a Rafa Nadal porque es español. Pero si hubiera dos tenistas españoles igual de buenos, elegiríamos al que mejor juega. Que eso o en el el tu fútbol, pueblo, ¿no? sí, A lo también. mejor elegías al de tu pueblo. Pero Pero sí que es un deporte individualista, sí. claro, es todo más vaporoso que el fútbol. En el fútbol vas a elegir a tu equipo aunque lo haga fatal y vas a odiar al otro aunque juegue muy bien. Pero justamente por eso que señalas, Juan, realmente ahí podríamos encontrarnos en un ámbito prácticamente también de injusticia. Porque no hace mucho, recuerdo con el último torneo de... ¿cuál ha sido el último que se ha desarrollado? ¿El de Wimbledon? No, ese no, el de... Roland Garros. Roland Garros, así es, perdonad, en Francia así es. Y precisamente cuando decíamos, si tuviésemos dos jugadores de la misma nacionalidad, ¿eso supondría algún problema? Pues el problema sería, pues a lo mejor la posibilidad de ignorar a uno en relación a otro, porque sencillamente, no ya porque sea incluso hasta mejor, que también, sino porque al final el poder decanta y necesita una imagen concreta. Y de hecho hubo una serie de problemas en términos de los test para poder cribar si tenía o no el COVID, en este caso Fernando Verdasco, y resulta que hubo una serie de inconvenientes a la hora de realizárselo de tal manera que le excluyeron de la competición de una forma cuanto menos anómala. Y de hecho, él se quejó, oiga, mire, si esto hubiese sucedido, creo que no dijo el nombre de nadie en concreto, dice, con otro jugador en otras circunstancias, seguramente desde el jefe de Estado al presidente y el conjunto del Ejecutivo habría movido ficha para que yo no hubiese sido excluido de la competición. Quiero decir, en cierto modo, ya el problema es que cuando hubiese más de una figura señera en un determinado ámbito, necesariamente la menos capaz o la que tenga menos tirón de aceptación social sería sencillamente, ¿cómo decir?, cuanto menos opacada o si no incluso ignorada. Es que es un asunto de Estado cuando es uno de los grandes deportes y alguien de tu país tiene la posibilidad de ganar, es un asunto de Estado, ¿no? Siempre vemos al presidente o a los reyes que van a las finales, sobre todo a las que tenemos muchas posibilidades de ganar y va a sonar el himno, es que es muy muy potente. Piensa que yo, bueno, esto no lo puedo citar exactamente porque lo digo de memoria, pero hubo incluso estudios que se dedicaron a calcular el impacto en el Producto Interior Bruto de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica y creo que había subido un 1% más
Y no solo eso, sino que a partir de ahí fue cuando se inventó toda esta patraña de lo de la marca España y hacer visible pues eso, tu marca en el extranjero. No hay tantas oportunidades de que sepan quién eres y dónde estás y que Nadal juegue o no juegue los Roland Garros que le queden, es algo que no se paga con dinero. Así que sí que es muy importante y todo el mundo juega eso, ¿eh? Cuando, por ejemplo, lo que yo mencionaba antes, la organización de los mundiales, son asuntos de Estado muy serios y la FIFA se involucra para que el organizador llegue lo más lejos posible. No tanto hacerle ganar, porque ahí ya no hay tanto problema, pero sí tiene que pasar una o dos fases porque si no se les cae el chiringuito y el negocio. En el caso de Argentina que ha mencionado antes Juan, Videla no solo bajó al vestuario argentino, Videla bajó al vestuario de Perú y le metieron 6 a Perú y eliminaron a Brasil y luego salieron unos barcos cargados de trigo gratis a Perú. Y como esta anécdota, pues la más flagrante también es el Mundial de Corea, ¿no? Es el mundial más sucio que ha habido en la historia y nos pillaron a nosotros de Paganinis. Luego, al cambio, pues la FIFA ha sido no generosa, pero nos ha tratado con mucho más respeto y ha coincidido con la época gloriosa de la selección española. Pero en Corea se cepillaron a Italia y luego a España de la manera más sucia posible, ¿no? Todo el mundo lo vio. También hay un caso que ya tiene casi más que ver con la corrupción económica y la mafia en Italia, que es el mundial que no le dejaron ganar a Maradona en Italia, porque eliminó a Italia y estaba todo preparado para que Italia llegara a la final y había incluso apuestas cruzadas que se vinieron abajo cuando les ganó Maradona y eliminó a Italia y luego en la final no les dejaron ganar, ¿no? Se inventaron un penalti. Bueno, estas son cosas que más o menos se saben, pero como tantos asuntos verdaderamente graves y reales, nadie se va a mojar a meterse y a sacarlo esto en primera página, porque en el fondo atenta contra los códigos no escritos del deporte, que son estos, de vamos a echar una pequeña mano al organizador y que todo, bueno, incluso podemos hablar de estas polémicas siempre de los arbitrajes benefician al más rico, al más pobre, pues hombre, un poco sí, ¿no? Un poco sí, si ante la duda parece ser que la balanza tiende a apoyar al más grande, ¿no? Gonzalo, ¿estaba hablando y se ha cortado o no? No, completamente de acuerdo y además yo creo que por lo menos en los últimos años ha intentado revestir, digamos, esa corrupción que puede existir. Ha habido un pequeño lavado de cara en la FIFA y en la UEFA, ¿verdad? Y probablemente sigan teniéndose o sigan existiendo las mismas prácticas que había antes con otras caras al frente, pero el entramado corrupto sigue ahí. Se ha mencionado mucho últimamente con el tema sobre todo del Mundial de Qatar, que a ver qué pinta un Mundial en diciembre en Qatar. Digamos, esto no puede estar motivado sino por razones políticas y económicas de alguna forma. También toda la corrupción dentro del arbitraje se ha intentado, digamos, darle una vuelta de tuerca con todo el tema del VAR, que sabéis que recientemente se ha introducido. La idea supongo que era pues reducir esas diferencias entre las decisiones que siempre perjudican a los mismos. Podemos intentar argumentar que este tipo de tecnología ayudan, pero lo cierto es que aun con ello siguen produciéndose esas desigualdades que no son más que un reflejo de las propias dinámicas que subyacen a los equipos, como comenzaba Gonzalo en su momento, de las diferentes oligarquías y de los diferentes poderes que se puedan encontrar
detrás del seguimiento a tal o cual equipo o a tal o cual selección. Es un poco como la justicia, ¿no? Justicia de ricos, justicia de pobres, pues si tiendes a pensar que en igualdad ante el mismo caso, un rico tiene menos posibilidades de entrar a la cárcel, pues en el deporte puede que ocurra lo mismo. Bueno, sin duda es una situación que se resuelve por sí misma en términos del equilibrio, mejor dicho, en razón a la naturaleza y a la necesidad del desequilibrio de fuerzas entre los contendientes, ¿no? En todo caso, creo que también resulta interesante poder analizar desde el punto de vista, ¿cómo decir?, de espectáculo, el modo con que la propia expresión deportiva ha podido ir evolucionando, ¿no? Y digamos que la propia estética ha ido derivando hacia cánones de deporte o de deportista que hace realmente que al final el jugador concreto sea más incluso un expositor de camisas para su venta que realmente a la postre necesariamente un cuerpo adecuado para el deporte que está desarrollándose. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, los jugadores que había en los años 50, 60, con Di Stéfano y a toda aquella época que podemos ver en los antiguos Nodo y las tipologías de físico que a día de hoy hay en los vestuarios que son prácticamente de modelos. Quiero decir, en qué medida realmente el propio negocio del fútbol ha ido no solamente condicionando, sino también perfilando y dando la forma concreta a unos jugadores que a la postre tienen que adecuar sus físicos para el propósito comercial hacia el cual el negocio del fútbol se ha ido orientando. Y eso además pasa incluso en los fichajes de algunos jugadores, que son jugadores que son en sí mismos ya un producto y una empresa, y las marcas que están detrás de ellos intervienen a favor del fichaje y tiene que ver luego con la relación comercial que van a tener con ese club. Y esa es la parte más lógica y positiva, porque ayuda a vender y es justa en la medida que son grandes estrellas y sobre todo se les va a comprar porque son muy buenos, ¿no? El caso de Neymar, Messi, Ronaldo, cada uno son el símbolo internacional de cada una de sus marcas, ¿no? Neymar es de Puma, Adidas es Ronaldo y Messi es Nike. Y eso a su vez tiene que ver con la sponsorización del club en el que están, intervienen en el fichaje y al final todos ganan. Pero hay algunos casos que son un poco más chuscos y dan casi un poco de lástima, y es la compra que se ha hecho, por ejemplo, en la Liga Española de jugadores asiáticos que no tenían nivel para jugar en nuestra liga y que además, por ejemplo, en el Español tenían un chino, que era en China era como Beckham, pero claro, aquí era muy malo, era un suplente que no jugaba nunca, pero cuando le tocaba horario chino al Español siempre jugaba el chino, para que lo vieran todos los chinos, y a lo mejor en ese partido el Español se llevaba 1 millón de euros en camisetas vestidas en China, y aquí pues era un jugador insignificante, y sí que funciona esa lógica de usar el escaparate para vender. En la medida en que sirve para que el espectáculo se haga más grande, pues a todos beneficiamos. Sí, entendemos, o sea, los equipos están al tanto de sus pagos a Hacienda, pregunto. O sea, estamos hablando de que ganan mucho dinero, pero están al tanto. Sí, hay unas leyes súper estrictas. Hubo una gran crisis y cuando ya se profesionalizó todo el fútbol, todos los clubes, y sí, son las empresas que tienen que estar más limpias, si no bajas de categoría y si no, aún así no cumples, desaparece el club. Y de hecho eso hizo que dejaran de ser
clubes de fútbol, solo quedan 4 clubes de fútbol, ahora son todos sociedades anónimas. Y ahí ya ha empezado el mundo de los magnates extranjeros que compran clubes y de momento ha funcionado muy mal. Eso tiene su interés, como al profesionalizarse la liga y hacerse sociedades anónimas, muchos clubes han perdido el arraigo, porque antes los clubes eran propiedad de los socios y entonces la identificación por supuesto, de los socios, pero también de la propia ciudad con su club, era muchísimo más fuerte. Pero ahora hay un chino, por ejemplo, que ha comprado el Valencia y el señor ese no sabe ni dónde está Valencia y además no tiene ningún interés en el fútbol y es simplemente un movimiento de especulación porque le sonaba que por ahí se podía ganar algo de dinero y a los 2 años ha visto que no se gana dinero y está destruyendo un club centenario que nuevamente, aun no siendo propietarios los socios ni los aficionados del club, son los únicos que lo están respaldando y no quieren que llegue a desaparecer porque está con 500 millones de deuda, un estadio en obras que nunca se va a terminar y el chino no acabará mal vendiéndolo y sin ninguna implicación lo ha desnaturalizado. Y eso ha pasado, yo creo que en todos los clubes que se han vendido de esa manera a dinero extranjero. Ha pasado en el Málaga, que ha acabado fatal, pasó en el Racing con un ucraniano loco que también se sale muy mal, el Racing casi desaparece y ya digo, solo quedan cuatro clubes que pertenecen a sus socios en España. Me parece, quizá aquí en España da la impresión de que se ha gestionado un poco peor lo que comenta Miguel, ¿no? Porque en otros países donde estos jeques, señores ricos que como dice Miguel, no saben identificar o no saben señalar en el mapa dónde está la ciudad cuyo club están comprando, parece que les ha ido quizá un poco mejor en otros países. Está claro el ejemplo del Paris Saint-Germain o Manchester City. Quizá el Mónaco, estoy pensando en el Mónaco, que creo que también en su momento fue adquirido o tuvo inversión de algunos jeques y que quizá perdió fuelle en su momento, pero la situación que tuvieron algunos clubes españoles comparativamente es tremenda. Y el Málaga, si recordáis, hace unos años tuvo 1 o 2 veranos de fichajes fulgurantes de grandes nombres que llegaban al club y de buenas a primeras el dinero abandonó el barco y el Málaga se hundió. Y ahí sigue, hundido y sin perspectivas. Sí, son jeques de segunda división. El Paris Saint-Germain y el Manchester City están en manos prácticamente de los propietarios de sus respectivos países, ¿no? Y ahí es dinero infinito y que además han adulterado la competición en Europa y en Francia. Pero en España es que han venido jeques muy de tercera que no los conocían ni siquiera allí y en cuanto han visto que aquello no da dinero, porque eso es otra cosa que es muy interesante, es que el fútbol no da dinero. Es algo en lo que tú te puedes meter, pero no para ganar dinero, porque no se gana dinero con el fútbol. Lo que yo sí me plantearía un poco en términos también de análisis un poquito comparativo, es ver cómo nosotros al final necesariamente nos vemos abocados a hablar en términos futbolísticos, puesto que al final nuestra esfera de influencia está eminentemente dominada por este juego. Yo os preguntaría, en todo caso, ¿cómo puede ser posible que, en todo caso, nosotros como sociedad nos hayamos visto abocados a tener que pensar en términos lúdicos únicamente en razón a este juego, mientras que en otras sociedades, como por ejemplo en el bien estadounidense, no solamente lo que es en sí el baloncesto, sino el béisbol, el rugby y un emergente soccer, realmente proporcionan una mayor oferta en términos de posibilidad de desarrollo lúdico, y cómo sin embargo en España esto queda completamente monopolizado en términos de gusto y de economía por el fútbol. ¿Qué opináis? Bueno,
y una vez más, hablando de la ignorancia, en España han intentado desde hace mucho tiempo que el baloncesto sea también muy popular, más que nada porque eso daría mucho dinero, pero no consiguen que cuaje, ¿no? El fútbol es hegemónico totalmente. Baloncesto tiene un buen seguimiento, pero es un deporte menor con su propio dimensiones, y la cantidad de aficionados que recibe pues van a ser mucho más pequeños, y luego pues que España es un país pequeño y con poca cultura, y eso, como el deporte es una forma de cultura, pues no nos da más que para uno, no nos da para más. Hay una cosa que sí que es interesante, y son los otros deportes un poco populares y profesionalizados, que hubo una cosa que me pareció bonita y que está funcionando bastante bien, y es que si os fijáis, la gran liga de fútbol, la primera división, incluso la segunda, es una liga también de ciudades, y de ciudades potentes económicamente. Por supuesto, claro, ahí tienen que estar Madrid y Barcelona. Madrid hace 2 años llegó a tener 5 equipos en primera división, y luego pues a partir de ahí está Sevilla, Valencia, Bilbao. Puedes contar con que siempre van a estar bien representados. En cambio, hay una serie de ciudades mindundis y pueblos con ansia de llegar a ser ciudad, que vieron claramente que por ahí nunca iban a llegar a pintar algo en ese deporte, y lo que hicieron fue apostar fuerte por deportes pequeños, pero que allí son muy populares porque tienen la posibilidad de ganar. Entonces puedes encontrar que, por ejemplo, en Jaén tiene un equipo muy bueno de fútbol sala, y allí la gente es del Jaén Fútbol Sala, no es del Jaén Club de Fútbol. No, los nombres no son exactos, pero sí que es la ciudad de Jaén. El balonmano, por ejemplo, es muy popular en algunas partes del norte de España, donde no saben que no van a tener representación en el fútbol, y en el baloncesto también ha pasado lo mismo. Y a mí me gusta eso, y en el balonmano también, porque es la manera de ser grande, ¿no? Es la frase esa de cabeza de ratón o cola de león. Sí, pero sin embargo tampoco desde una perspectiva nacional se le da alas. Quiero decir, no es una cosa que tampoco se promocione en sentido de decir, mire, en el conjunto de España hay lugares donde este tipo de deporte a lo mejor no ha llegado a cuajar a nivel general, pero a nivel local es fuerte, y por tanto vamos a promocionarlo para que al final acabe teniendo pues un determinado apoyo, y a nivel internacional pues bueno, no deja de realmente representar a España del mismo modo que cualquier otro equipo nacional en un deporte más mayoritario. Con lo cual, quiero decir, también lo que hay ahí es una parte de dejadez muy importante por cuenta del decisor nacional a la hora de intentar promocionar y modular en cierto modo también las preferencias y los gustos de una sociedad, para intentar realmente poner en valor todo lo bueno que un país puede ofrecer, ¿no? De hecho, quizás si se siguiera esa vía, se podría llegar a cierta equidad entre los diferentes deportes, ¿no? Al final, no creo que sea tanto una cuestión de intrínseca del fútbol como un deporte mucho mejor en términos absolutos que los demás. Si lo pensáis, cuando llegan los Juegos Olímpicos, todos nos tragamos el atletismo, nos tragamos el bádminton, o nos tragamos... Yo me he tragado hasta la gimnasia rítmica, de la que no tengo ni idea, y nos sentimos representados por esos atletas, ¿no? Cada 4 años. Así que sí que es verdad que las instituciones tienen un papel que jugar al respecto, porque pueden llegar a ser deportes tan admirados como el fútbol. A no ser que ese no sea el plan. Hombre, pero es muy difícil popularizar algo que a la gente no le atrae o no le gusta. Ahí yo creo que la lógica del mercado es la que funciona más, y a su vez es una máquina que se retroalimenta. Cuanto más interés, más beneficio, y más se atrae. Pero me parece difícil que desde una institución pública, a lo mejor se puede promocionar que se practique algún deporte, pero hacer que a la gente le guste, bueno, no lo sé si es posible, pero yo lo veo muy difícil. Hombre, Y sobre si el fútbol es en sí mismo mejor,
yo creo que sí, y por eso la gente lo ve más. Tiene algo en las dimensiones del campo, en la separación entre las figuras que se mueven, el que el balón vaya por el suelo, que hace que visualmente se entienda y sea muchísimo más interesante que cualquier otro que yo haya visto. Hombre, yo no sé si se puede realizar una implantación o una modificación de gustos a nivel general, pero está claro que hace 20 años a alguien usual, no hace falta que fuese especialmente puesto en cosas mundanas, te preguntas algo acerca de pádel y no sabría decirte ni qué demonios es. Y sin embargo, bueno, pues al final entro vía gusto particular de un presidente del gobierno y finalmente, bueno, parece como que ya forma parte no solamente del lugar común de una práctica concreta, sino incluso de un determinado segmento social de carácter, bueno, de carácter económico, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que en ese sentido... No, pero eso tiene que ver sobre todo con la práctica. La práctica va por otro lado completamente diferente, porque, por ejemplo, el deporte con más federados, con mucha diferencia, y que más se practica, el deporte realmente nacional en España es el fútbol sala, porque es un país tan miserable que no tenemos campos de fútbol para que jueguen los niños, y solo tienen el campo de cemento o las aceras de su calle, y se juega al fútbol sala, pero en cambio no es un deporte popular como espectáculo. La espectacularidad del fútbol, en mi opinión, viene de sí mismo, por eso se acabó haciendo el más popular. Pero sí que sería un experimento interesante ver si puedes popularizar algo a base de hecho, que no sé si es un melón que nos apetece abrir o no, pero está toda esta operación de momento fallida, pero muy pegajosa, que es intentar popularizar el fútbol femenino como espectáculo. Y esto, por más promoción que le meten, ha fracasado sistemáticamente porque como espectáculo es insoportable. Sin embargo, como práctica sí que se está popularizando y ya hay muchísimas chicas jóvenes que les gusta practicar, ya no van solo a otros deportes como el baloncesto al que iban antes, pero por más que lo han intentado no hay manera de que eso cuaje porque es muy malo como espectáculo. Hace años no intentó Puyol convertir el fútbol americano en una especie de deporte nacional catalán. Yo creo recordar que invirtieron mucho dinero, iba Puyol a los partidos y a presentar los equipos, pero aquello no cuajó, es decir, no sé cuánto se gastaron en intentar crear una liga catalana de fútbol americano, pero no hay manera, o sea, donde no, por mucho dinero, eso no cuajó. Bueno, incluso hay deportes minoritarios aquí en España, cuidado que en ciertas regiones del mundo de ascendente cultural español pitan mucho, quiero decir, aquí la pelota vasca no llega, me refiero en la meseta, básicamente queda pues en lo que son las provincias vascas y Pamplona, Navarra y tal vez algo del norte de Castilla, pero realmente en el ámbito de lo que es Caribe, Miami, hay realmente una tradición de uso y de juego como espectáculo y desde el punto de vista económico incluso de juego en términos de apuesta importante, con lo cual quiero decir, hay opciones para que un deporte pueda desarrollarse o pueda implantarse de un modo más espectacular. Hombre, yo creo que inicialmente el fútbol cuando se creó no se llegó a evaluar inicialmente en términos espectaculares, se analizó desde la perspectiva de una práctica que posiblemente luego fue perfeccionándose en términos de dimensiones para poder realmente, bueno, pues adecuarse a lo mejor a, bueno, pues a un cierto grado de impacto visual, de ahí que hubiese un diseño luego arquitectónico en términos de gradas con una determinada inclinación para lograr una visión más espectacular o más completa del juego, pero yo creo que esos son, digamos que derivadas de análisis técnico y arquitectónico orientado siempre desde el poder y siempre vinculado a las intencionalidades del poder, pero creo que son de segundo orden. El juego como origen creo que parte del deseo de una jugabilidad y
y de una dinámica de contienda que sea clara y que sea fluida. Y yo creo que en ese sentido, si el juego no es especialmente complejo para comprender, las dinámicas de perfeccionamiento a la hora de poder hacer que ese juego evolucione hacia una mayor espectacularidad es sencillamente una cuestión de mejora técnica o de puesta en escena, como por ejemplo fueron las propias imágenes de Olimpiada del 38 de Leni Riefenstahl. Quiero decir, no hay nada espectacular si lo ves desde una perspectiva no adecuada en el lanzamiento de una jabalina. Ahora, cuidado, desarrolla la estructura de puesta en escena con los fosos, ángulos de contrapicado adecuados, en el modo que tienen que ser dispuestos, y un lanzamiento de martillo de jabalina no deja de ser algo más que espectacular. Sí, todos los deportes bien retransmitidos ahora, por ejemplo, son grandes retransmisiones. Por ejemplo, el atletismo se ha inventado la Diamond League y es algo seguido. Y bueno, y por supuesto los Juegos Olímpicos. Solo una cosa que no es el 38, es el 36. No, sí, la Olimpiada del 36, pero creo que la película se editó en el 38 finalmente. Pero sobre si el fútbol se inventó para que llegara a ser lo que es, por supuesto que no, claro, ¿cómo lo vas a saber si era un juego como el cricket o cualquier otro? Pero justamente tenía algo que se comprobó que era muy atractivo visualmente y por eso acabó siendo tan popular, pero no deja de ser una especulación. Pero sí que hay algo en la forma en que probablemente un físico pudiera llegar a explicarlo, ¿no? Cómo se mueve esa pelota en esas dimensiones, lo bien que se ve, es algo propio y además se juega en todo el campo, que es de los poquísimos deportes en los que se juega en todo el campo y además es un espacio muy grande. Si ves el baloncesto o el balonmano se juega solo en los extremos y con todos apiñados, no tienes la visión. Y luego hay deportes insólitos para los que no lo han mamado, porque tienes mucho de cultura y de arraigo propio casi injustificado, pero que si es el deporte de tu lugar vas a ser apasionado de él y lo vas a considerar como el mejor del mundo. Pero si tú ves un partido de hockey sobre hielo, es totalmente incomprensible porque lo más importante, que es el disco, no se ve. Y cuando meten gol tampoco lo ves. Sin embargo, no puedes ir a un canadiense y decirle que no se ve porque te va a pegar, porque para él eso es como no sé, quitarle a un aragonés la Virgen del Pilar. Pero es así, el fútbol se ve mejor que los otros deportes. Nadie puede competir con eso. Ya inventarán otra cosa que se vea mejor. Pero el fútbol es lo que mejor se ve, independientemente de que lo puedan retransmitir mejor o peor. Simplemente tú vas a tu barrio, si hay un campo de 100 metros, y te pones en la valla a verlo y se ve bien, entiendes qué es lo que está pasando. Y además pasan muchísimas más cosas que en otros deportes. No deja de ser curioso, de todas formas, que digamos, las polillas a nivel mundial de la espectacularidad, que yo creo que son los americanos, dentro de Estados Unidos el fútbol sigue sin haber triunfado al mismo nivel que la mayoría de países. Yo creo que se sigue haciendo un esfuerzo importante para que la MLS pues acabe calando, digamos, entre la población americana. Pero ellos consideran mucho más espectacular, como no sé si ahora Gonzalo o Miguel comentabais, que pues ellos siguen considerando mucho más espectacular la NBA, el béisbol o su fútbol americano. Y bueno, con respecto a lo que comentabas ahora, Miguel, es cierto que los deportes característicos de ciertas regiones o de ciertos países, quizá por la mera identificación de la nación, del país o de la región en concreto con ese deporte, son considerados en altísima estima por los habitantes en cuestión. Estaba justo leyendo pues ciertas cosas sobre Irlanda del Norte y cómo, digamos, todos los católicos, los nacionalistas de Irlanda, de la República de Irlanda, frente a los protestantes de Irlanda del Norte, tienen un auténtico fervor por lo que ellos llaman
el fútbol gaélico y otra serie de deportes gaélicos que en el resto del mundo son totalmente desconocidos y que... el fútbol gaélico es esa cosa tan rara que juegan con una especie de cazamariposas y tienen que coger la pelota con eso. Sí, tengo entendido que es algo por el estilo. Y al parecer son todos amateurs, porque no es un deporte especialmente profesionalizado, pero es que yo allí... vi una vez una final, creo que era de eso, y era increíble, porque era un estadio tan grande como Wembley totalmente lleno. Y era un deporte que yo no había visto en mi vida, no sabía ni que existía, y ahí por lo visto es lo más popular. Sí, pero no ha salido de la isla, vamos. Sí, pues lo que comentábamos antes también de la pelota vasca, o tiene que ver mucho con que sea tu propio deporte. Y en el caso de Estados Unidos, el fútbol no es un deporte norteamericano. Ellos los deportes que tienen tradición y siguen es porque son deportes inventados por ellos. Lo que ellos llaman fútbol es una versión libre del rugby. Ellos inventaron el baloncesto y también inventaron el béisbol, que es una versión también libre del croquet o el cricket, no sé cuál de los dos. Y el hockey hielo, pues lo mismo. Pero lo que llaman el soccer, como no es algo suyo, ellos lo consideran algo sudamericano, más que incluso europeo, y entonces es algo para inmigrantes. Hombre, desde luego que el gusto, tal y como están definidas las circunstancias, obviamente es el que es. Yo sigo pensando que en términos incluso de propia teoría económica, las preferencias son modulables y bueno, en ello se basa precisamente todas las técnicas de mercadotecnia, con lo cual, con independencia de que es cierto que hay deportes que son más susceptibles de ser espectacularizados desde una perspectiva de grandes masas, creo en todo caso que siempre es posible intentar inducir preferencias que puedan intentar, bueno, pues dar perspectiva del valor que ofrece un país más allá de sencillamente un único modo de juego. Igual que hace años, antes de Fernando Alonso, nadie hablaba de Fórmula 1 o cuando teníamos al fallecido Ballesteros, a Severiano, pues el golf era parte de lo que era la composición de las noticias deportivas, con lo cual ciertamente siempre es posible intentar mostrar una parte de la realidad deportiva más allá de lo que se establece o lo que el capital interesa consolidar, básicamente porque desde hace ya muchos años la Liga Española ha dejado de ser la Liga Española para convertirse en la Liga nombrada como parte de una entidad financiera que cada año va rotando según las particularidades concretas, con lo cual queda evidente que el espectáculo no es otra cosa sino expresión, digamos que prolongada del interés del capital en sí mismo. Sí, en eso también influyó mucho cuando cambió la ley del fútbol en Europa y se permitió que jugaran jugadores de todos los países de Europa y no contaran como extranjeros, porque antes estaba limitado solamente a 2, luego a 3 extranjeros y la identificación era mucho más del terruño con tu equipo, porque al final que tiraban mucho más de la cantera y luego cuando iban a las competiciones europeas, pues jugaban con jugadores del país. En esa época yo recuerdo que había un mantra en la prensa y que incluso los aficionados seguían, que era que tenías una especie de deuda moral con cualquier equipo de tu país cuando jugaba fuera de España. Entonces te tenías que alegrar de que el Barcelona ganara a Juventus de Turín. Y era así, funcionaba. Realmente en las competiciones europeas tú ibas con los equipos españoles, pero luego con la profesionalización yo creo que eso decayó y ya, lógicamente, un aficionado del Atlético de Madrid no quiere que el Real Madrid gane la Copa de Europa, ¿no? Esa identificación ya se perdió totalmente. Bueno, los ámbitos de identificación operan de formas muy variadas y desde luego eso ayuda a mitigarlas sin duda, pero realmente el poder se sirve de cualquier tipo de práctica para intentar realmente
expresar una determinada, ¿cómo decir?, preeminencia. Os recomiendo, ya que hablabas antes del hockey sobre hielo, como deporte incomprensible, un documental que fue producido, no dirigido, producido por Herzog, que se llama Red Army, la Armada Roja, y habla un poco acerca de las dinámicas precisamente de confrontación y de competición que llevaron realmente al equipo nacional soviético pues a poder llegar a los estándares deportivos más altos bajo dinámicas realmente de exigencia muy fuerte a sus componentes desde perspectiva selectiva, entrenamientos, de regímenes de vida muy exigentes y en cierto modo invasivos, y ciertamente pues no deja de ser interesante el modo con que también una parte importante de la Guerra Fría se jugó también dentro de este ámbito, con lo cual pues realmente como testimonio un poco de lo que la propia maquinaria del poder es capaz de hacer en términos de moldeo de los sujetos para intentar realmente lograr una determinada preeminencia es interesante. Sí, es de esas Olimpiadas de aquella época. El 84, creo, en Moscú, ¿no? Sí, Moscú es el 80. Bueno, no, claro que los de invierno no sé, claro, creo que son años. Pero vamos, que toda esa época de la Guerra Fría, las Olimpiadas eran una auténtica guerra. Y el bloque del Este se preparaba con todo lo que tenían. De hecho, los reclutaba las federaciones, que eran una organización prácticamente militar. Y iban a todos los colegios y seleccionaban a los niños desde muy pequeños, y según la actitud que tuvieran los convertían en máquinas del deporte que para el que valieran. Y luego pues la parte del dopaje de los países del este, ¿no? Que yo recuerdo de pequeño esas Olimpiadas, por ejemplo la de Moscú. 80, tienes razón, lo he buscado. 1980, disculpadme, un error. Sí, la de Moscú, la de Misa, la de los Misa, que no sé si os acordáis de esas atletas búlgaras y rumanas. Madre mía, qué mujerones. No sé lo que les pondrían, pero eran auténticos monstruos de laboratorio. Y de hecho todo el mundo antidopaje empezó ahí porque eran soldados, prácticamente eran soldados hechos para las Olimpiadas. Alguno, no recuerdo el nombre, es que yo los nombres me olvido siempre, pero hubo un atleta que se excedieron tanto que al final se volvió un hombre, y era porque le habían dado una descarga de hormonas masculinas de dopaje tan grande que acabó siendo literalmente un hombre, que también hay un documental sobre esto. Bueno, al final el poder perfila todo, los individuos, los gustos, las personas, incluso su género. Bueno, al final también el deporte es simplemente una facción más o una extensión más de la sociedad y bueno, también es un ámbito, como ya habéis comentado, de escaparate, ¿no? Así que al final es obvio que se busca también influir en ese aspecto a través del deporte. Aunque a mí me sigue pesando que si le das a elegir a un niño entre llegar a ser de mayor Messi o un, por ejemplo, biólogo de prestigio, sigue eligiendo querer ser un jugador de alto nivel. En cierto modo me pesa que la alternativa quede tan poco variada como eso. Eso decía Andrés Oppenheimer, el periodista argentino que ya hemos citado aquí alguna vez, que un país en el que los niños quieren ser Messi y no Steve Jobs es un país fallido. Eso sí, estamos todos un poco de acuerdo. Es decir, evidentemente la ejemplaridad pública no está orientada precisamente hacia las personas que más ameritan ser ejemplo, pero bueno, eso supera nuestras capacidades. Sí, también eso, al ser así, por desgracia, es lo que les queda y en lo que pueden llegar a sentirse orgullosos, ¿no? Un brasileño no se va a sentir orgulloso de sus premios Nobel de física,
pero sí de tener 5 mundiales. Y como dicen los argentinos, el que no quiere a Maradona no quiere a su mamá. Entonces ellos te ganan la guerra de las Malvinas, pero luego tú le metes 2 goles en la semifinal y moralmente es lo que te llevas. Sabes que no les vas a ganar en nada más. Pero sí que estaría bien que la educación les enseñara a los niños más modelos. Más allá de la educación también, yo creo que es la forma en general en la que se reflejan los deportistas en los medios de comunicación, cómo se habla de... Yo no tengo nada en contra de Rafa Nadal, obviamente, pero cómo se habla de Rafa Nadal como el mejor representante español o, como tú comentabas, Miguel, la marca España, ¿no? Que al final lo reducimos también a ese tipo ese prototipo de personalidad. Puede ser una persona magnífica, no lo dudo, pero estaría bien potenciar otros aspectos profesionales, digamos, otras formas de vida que son igual de loables y que contribuyen tanto más a la sociedad que ganar un partido de tenis o unos partidos de tenis. Sin menoscabar a Rafa Nadal, obviamente. Lo único que eso supondría tal vez una modificación en lo que es la apuesta ética por cuenta de las oligarquías a la hora de establecer cuáles son los mecanismos de inversión y, por tanto, de incentivo público que lleven a que una masa social elija una determinada función profesional y, por tanto, tener que desarrollar las estructuras productivas que pudiesen alojar y dar opción a que esas personas pudiesen desarrollarse completamente, de una forma plena. Y, sin embargo, bueno, pues a lo mejor necesitamos sencillamente mantener la creación de ídolos coyunturales que permitan, bueno, pues en cierto modo sortear ¿cómo decir? Un poco el desaliento de saber que la estructura del tejido económico no está adecuado para poder proporcionar a ese niño que quiere ser Messi, ni llegar a ser Messi porque no puede serlo, ni lograr ser ese biólogo de alto nivel o ese ingeniero cualificado allí donde, por desgracia, el tejido económico no le va a dar la opción ni siquiera de tampoco puede desarrollarse en ese ámbito. Dentro de la fatalidad, que es estos héroes tal vez poco recomendables que tenemos, los futbolistas también tienen la libertad de realmente ser ejemplares. Juan José Sebrelli, en este libro que os comento de Comediantes y Mártires, que habla de Maradona, porque habla de falsos iconos argentinos o nocivos iconos argentinos, y le compara con Pelé. Pelé, desde el primer día en que se dio cuenta que era un ejemplo para los niños de las favelas, se comprometió a no dar jamás ni un solo escándalo. Si luego se pasaba la vida de fiestas y de mujeres, nunca lo sabremos porque se encargó de que eso nunca se supiera. Se puso a estudiar a pesar de que ya era rico, solo para que los niños vieran que había que estudiar. Comparado con Maradona, cuyos ejemplaridad pública que os voy a contar que no sepamos todos. Es decir, desde el momento en que tú eres un ejemplo para tu país, para los niños más desfavorecidos de las barriadas periféricas, tú ya no eres libre. Tu vida ya no te pertenece. Tú ya no tienes derecho a ser cocainómano, por ejemplo. Ya está. O sea, es decir, ya que vas a ser un héroe, por lo menos estate a la altura de la circunstancia. Sin duda, en lo que expresas, la relevancia de la absoluta ética es indispensable, y en ese sentido sí es cierto que para lugares donde la economía se encuentra tan deprimida, la opción para esos niños desfavorecidos que saben de antemano que toda la estructura económica no va en su favor, la posibilidad de poder desarrollar una carrera profesional de alto nivel deportiva es posiblemente una de las grandes esperanzas, y posiblemente sea una de las grandes cosas que realmente esas figuras que tú señalas, Pelé o Maradona en su momento, pues representen y hayan podido proporcionar un cierto hálito de esperanza. En todo caso, no deja de ser triste que, independientemente de la sin duda necesaria ejemplaridad de esas figuras, una economía tenga que servirse de la creación de falsos o de güeros héroes, porque es incapaz realmente de poder construir
hombres completos. El fútbol siempre ha tenido ese valor muy positivo de ejemplo de ascensor social a través del talento y el esfuerzo de los más pobres y ahora, por ejemplo, estamos viendo que en toda Europa los grandes figuras jóvenes son africanos, o ya sean directamente africanos o africanos hijos de africanos que ya llevan aquí más tiempo. Pero bueno, el último mundial que gana Francia tienen 9 africanos de titulares. Ahora España juega con 2 y son, pues eso, el ejemplo del esfuerzo del humilde que ve que por ahí es por donde puede destacar, porque a lo mejor no lo tiene tan fácil. En Estados Unidos tienen una especie de refrán que dice que hay que apostar siempre por el boxeador negro. Y lo vemos en su deporte profesional. El baloncesto es prácticamente un 90% de jugadores negros que a su vez, no solo por ser negros, sino porque vienen de los barrios más humildes y el acceso a la universidad, que es como consiguen hacerse profesionales del deporte, viene por destacar en el deporte. Y el caso de Maradona contra Pelé, eso es una pelea eterna que yo mantendría otro día, pero por supuesto siempre a favor de Maradona. A mí, si me permitís así rápido, me gustaría también tirar un poco hacia mi país de acogida y mencionar un caso reciente, una situación que se está dando ahora mismo y que me parece muy loable y digna de mención. No sé si lo habéis escuchado, es el caso de este jugador del Manchester United, Rashford, creo que se llama, que también tiene unos orígenes muy humildes y ha puesto casi prácticamente en jaque al gobierno de Boris Johnson, que se negaba a extender las comidas gratuitas a las familias de chicos de zonas desfavorecidas y tal, que no podían... No Sí, eso lo vi, que por lo visto él había recibido eso cuando era pequeño. Creo exactamente, y está haciendo una campaña que realmente ha levantado, vamos, ampollas en el partido conservador, y ojalá hubiera con dos o tres más futbolistas así en cada equipo. Yo creo que la situación sería bastante diferente y el ejemplo que darían ellos también sería bastante diferente. Eso es otra cosa también que no entiendo, insisto, no insistiré suficiente en mi ignorancia sobre el fútbol, pero hay muy pocos futbolistas que hayan sacado los pies del tiesto, ¿no? Que hayan opinado, que se hayan salido de del personaje. Está todo hecho para que no pueda pasar. Es muy difícil. Claro, hay una película que se llama Rollerball, que no sé si la conocéis, una especie de distopía en el que hay en el futuro se juega un deporte ultraviolento y hay un personaje, un jugador que empieza a hacerse demasiado popular. Y entonces van a por él, el propio sistema va a por él porque dice que ningún jugador es más importante que el juego. Yo imagino que en el fútbol pasa algo así, es decir, el fútbol es el juego y podemos encumbrarte, pero en ningún momento tú eres más importante que el juego o tú puedes salirte de las normas del juego. Y lo que estáis hablando de este futbolista, que desconozco, pero supongo que si cruza alguna línea roja se encargarán de sacarle del juego. Sí, es muy difícil, y es normal porque yo creo que nadie tiene tanta atención como puede tener un crack del fútbol o un entrenador de fútbol. En España, por ejemplo, el telediario solo de fútbol ya dura casi tanto como el telediario dedicado al resto de cosas que ocurran en el mundo. Y entonces lo que se diga ahí tiene que ser algo siempre blanco y que no te metas en ningún charco, y sobre todo que no polarice a la gente, porque puede que entre tus aficionados tengas muchos muy a favor de eso, pero a lo mejor tienes no sé cuántos en contra y ya has creado un problema que no le debe afectar a tu club. Entonces yo creo que es lógico que lo hagan. Michael Jordan, tengo entendido que en los 80 le decían que por qué no era más activo en la cuestión racial, ya que él era un gran deportista afroamericano, que por qué no opinaba más. Y él dijo que es que los blancos también compran zapatillas Nike. Hombre, eso le acaba de pasar en la NBA.
La NBA ha bajado un 70% su audiencia, porque los blancos han dejado de verla. Y están ahora todos los dueños de las franquicias muy preocupados para ver cómo negocian con los jugadores para que no hagan mítines políticos, porque además allí el fútbol el deporte está totalmente profesionalizado y verlo es de pago y además es caro ver deporte. Entonces es como si yo voy a ver una película y antes de la película sale Leonardo DiCaprio dando un meeting de lo que sea, pero yo no pago por eso. Y si encima es un meeting que por lo que sea a unos cuantos no les cae bien, pues se hunde el negocio. Por eso no lo hacen, claro, es que es lógico. Bueno, yo creo que por aquí no vamos a recorrer mucho más en el laberinto del deporte y la política. Vamos a, si os parece bien, vamos a pasar al minuto de gloria. No sé si quiere empezar Gonzalo, por ejemplo. Bueno, yo diría que ya hemos profundizado en la relación que guarda el deporte con la política y el poder una vez que éste trasvasa su mera dinámica o su mera lógica de juego para devenir en un proceso de juego espectáculo a partir del cual digamos que el ámbito de digamos que de manipulación pública o de gestión de las emociones empieza a patentizarse de una manera evidente. En todo caso, la manera con que el poder se evidencia en el deporte, podemos evidenciarlo, yo creo, de una forma muy evidente en el deporte del fútbol en España, pero desde luego cualquier deporte que pueda concitar los ánimos o puedan ser enconados las filias en determinadas facciones, el poder siempre va a emplearlas como un mecanismo sobre el cual poder desplegarse. Muy bien. ¿Quiere, por ejemplo, Juan, seguir? Bueno, yo empecé este programa con mi inquietud de si el Madrid-Barça era perjudicial para la sociedad. No me lo habéis acabado aclarando del todo, pero mi conclusión es que efectivamente lo es y que estaríamos mejor con más diversidad, no solo de equipos, sino de deportes, que eso lo habéis dicho y yo no lo había pensado. Efectivamente sería beneficioso para la sociedad que tuviéramos más deportes donde elegir. Pablo, tienes tu minuto de gloria. Yo, respondiendo a Juan, quizá es perjudicial el tema Madrid-Barça, pero creo que sería todavía más perjudicial si ganara siempre el Barça, así que de momento dentro de lo que cabe no estamos tan mal. Y nada, con respecto a lo que hemos comentado, creo que hemos profundizado bastante bien en lo que es la política del deporte, ¿no? La política sobre el deporte, todo lo que el deporte envuelve. Yo me quedo quizá con estas últimas reflexiones finales acerca de si, dado que el deporte tiene tanta influencia y tiene tanto poder sobre todas las nuevas generaciones, lo ideal sería que el deporte fuera no solo lo más sano, sino también lo más ejemplar posible. Y nada, quizá otro día podemos discutir ya no tanto la política del deporte, sino el deporte de la política. Pues yo este minuto de oro tengo que repetir que lo hemos tratado por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. No se le puede sacar más jugo y si acaso se me ocurre que hay un tema que acaba de mencionar Pablo que me parece curioso porque yo siempre he tenido la idea contraria y es que el deporte no es sano y es una de las grandes falacias de nuestro mundo contemporáneo, pero eso quizá lo podemos dejar para otro día. Si nadie tiene nada que decir, damos por solucionado de una vez por todas y para siempre el asunto de la política y el deporte. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Adelante. Muy bien.
Pues hasta la semana que viene, que arreglaremos cualquier otra cuestión de una vez y para siempre. Esto es todo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.